Estamos hablando sobre el tema de la Cuaresma, ¿verdad? Cuaresma, 40 días antes de la Pascua. Empieza con el miércoles de ceniza o un recordatorio que somos polvo, ¿verdad? Y es curioso cómo a pesar de que somos polvo, a veces podemos ser tan soberbios, ¿cierto? Qué curioso. Siendo de polvo y a veces nos sentimos los dueños del universo. Alguien dijo por ahí, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y el proverbio dice, del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Dios es la respuesta de la lengua. La suerte se echa en el regazo, pero el resultado es de Dios. Esta mañana he tenido dos palabras en mi mente, retumbando tanto que ya me duele la cabeza. Depresión y ansiedad. Y inmediatamente en el momento que pensé en esas palabras, que ya tengo varias horas pensando en esas palabras, casi 5 horas, lo primero que llega junto con ellas es depresión, es demasiada preocupación por el pasado. ¿Qué podemos hacer con el pasado? Nada. Ansiedad es demasiada preocupación por el futuro. ¿Qué podemos hacer por el futuro? Nada. En otras palabras, nos atamos a nosotros mismos por algo que no podemos hacer nada. ¿Cierto? No estoy hablando de necesidades latentes, por supuesto que no. Pero sí de cosas que no vale la pena. ¿Cómo no va a valer la pena lo que me hicieron? ¿Podemos hacer algo al respecto? Pues hagámoslo. Y lo que podemos hacer es perdonar. Alguien escribió esta semana que un corazón implacable en el sentido de no perdonar es un corazón que no ha experimentado el perdón. Así que más vale estar listos y soltar y seguir. Lo que hacemos cuando somos niños, que nos tropezamos y nos caemos, ¿qué hacemos? A veces ni siquiera nos sacudimos, ¿verdad? Hay que se caiga el polvo mientras vamos corriendo. Recuerdo cuando era niño que andaba aprendiendo a andar en bicicleta, yo creo que me caí 1000 veces. Pero aprendí como en 2 días. Pero crecemos y nos hacemos discapacitados. Nos discapacitamos y cuando caemos en la vida ya no queremos levantarnos a veces. Nos quedamos atados a esa caída. Es parte de lo que voy a hablar hoy. Mi tema de hoy, he estado hablando de diferentes palabras. Mi tema de hoy es la adúltera, la predicción y la limpieza. En Jesús, esta es una frase que me ha impactado mucho últimamente. En Jesús hemos heredado una reputación eterna que nunca puede ser empañada. Nunca. A pesar del abandono que Jesús sufrió por nuestros pecados, Él permaneció hasta el final.
fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados y cargó con nuestros pecados y compró nuestra reconciliación. Hablando sobre la adúltera, nos acercamos o llegamos a la celebración de los acontecimientos que han marcado la historia de la humanidad, ¿verdad? Lo reconozca o no la sociedad y la humanidad, marca el transcurso de su historia y de su vida basado en Jesús. El nacimiento de Jesús marca una nueva era. La muerte de Jesús también marca una nueva era en cuanto a la religión y a la fe de la humanidad. Dios decide deliberadamente rescatar a la humanidad de la condenación eterna. Y dentro de esta decisión de Dios encontramos una historia de vida que me encanta. Juan capítulo 8, versículo 3 en adelante. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido perdón, en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras uno, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús es un personaje tan fascinante. Sus reacciones, sus actitudes, es increíble, vaya. La ley de Moisés era muy clara con respecto al adulterio. El adulterio era un delito capital donde había dos culpables, ¿cierto? Dos. Deuteronomio dice que si se encuentra un hombre acostado con la esposa de otro, los dos morirán. La pregunta aquí es: ¿dónde estaba el hombre? Porque trajeron a una mujer, no a un hombre. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Era parte del grupo de acusadores? ¿Era parte de los que ya traían la piedra en la mano? La ley decía que el que estaba acusando tenía que arrojar la primera piedra. Y no escogían piedras para resortera. Escogían piedras grandes. Es más, algunos creen que escogían piedras tan grandes como para que la víctima muriera del primer golpe. Tanto así era. Y ellos querían ejecutar la ley. Entonces, si nos damos cuenta, cuando los escribas y fariseos se presentan delante de Jesús con una mujer adúltera para ser apedreada, realmente en ningún momento a ellos les importó que se hubiera cometido un delito. ¿Qué querían hacer ellos? Ponerle una trampa a Jesús. Jesús, por supuesto, no se dejó engañar. Jesús reacciona y dice: el que no tenga pecado, que aviente la primera piedra. ¿Y qué hace después? Se agacha y empieza a escribir. Suena como Hakuna Matata. Que el mundo ruede. Así suena. Los hebreos escriben de derecha a izquierda y son garabatos, ¿verdad? Entonces, trato de imaginar a Jesús, se agacha, empieza a escribir, sigue escribiendo y sigue escribiendo.
Jesús no estaba tratando de establecer un nuevo precedente en cuanto al sistema judicial, porque si ese fuera el caso, entonces a partir de allí ningún criminal hubiera sido castigado, porque todos los jueces sin duda alguna tendrían pecados. No estaba hablando de eso Jesús. Pero Jesús estaba dejando clara, o más bien reafirmando la posición que él había tenido desde el principio cuando les dijo: vayan y aprendan lo que significa, lo que quiero de ustedes es misericordia, no sacrificios. Jesús estaba moviéndolos o dirigiendo la atención de los escribas y los fariseos a lo que es el fundamento y la esencia de la ley, que es el amor. Mateo capítulo 22, versículo 36, Jesús es cuestionado sobre cuál es el mandamiento más importante. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y en Gálatas 5:14 Pablo dice: en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. La base, el fundamento, la esencia de la ley es el amor, y era lo que menos les importaba a los escribas y fariseos cuando trajeron a esta mujer que fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Si era el acto mismo, entonces debieron haber atrapado al hombre también. No fue así. Ellos estaban aparentando que querían hacer cumplir la ley, pero realmente la estaban rompiendo, porque la esencia de la ley es el amor, la gracia, la misericordia, y ellos no tenían absolutamente nada de eso. Se van los religiosos. Me llama la atención, otra cosa que me llama la atención es que dice que los más viejos se fueron primero. No sé si por más sabios o más pecadores. Ustedes saquen sus conjeturas. Hagan sus conjeturas, pero se fueron los más viejos primero. Jesús se endereza y pregunta: ¿qué pasó? ¿Se fijan que usa la palabra mujer Jesús? ¿Notan eso? ¿Se fijan que con frecuencia la usaba? Y uno pensaría que es una forma despectiva, pero es todo lo contrario. En el lenguaje bíblico, decirle a una persona, a una mujer, mujer, era una forma de mucho respeto, ¿verdad? Como en inglés decirle a alguien madame, como que es como para personas más respetables. Y en español, pues no sé, señora. Aquí en Vallarta, doña. Jesús no le dijo: ¿sabes qué? Si tú pecas, a mí no me importa. No. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. En otras palabras, Jesús le dice: ya que has encontrado la gracia y el perdón, vive en la gracia y el perdón. No vivas bajo el temor de la ley, pero obedece la ley por amor, por gracia, sabiendo que has sido perdonado. La siguiente palabra, la predicción. El Evangelio de Juan es uno de mis favoritos, aunque casi cuando alguien que va a empezar a leer la Biblia, casi nunca le digo que lea el Evangelio de Juan, porque puede ser un poquito más complicado. Casi siempre les digo que lean Lucas, porque es el que tiene un lenguaje un poquito más claro, Lucas y Hechos. Juan es uno de los evangelios que en mi punto, para mí personalmente es el más impactante de los cuatro, porque Juan, aparte de que era pariente de Jesús, retrata a Jesús de cerca, sigue su vida de cerca, su vida privada, sus pláticas, consejos personales. Y Juan nos narra escenas privadas de la vida de Jesús que ningún otro autor hace. No sé si han escuchado esto o no, pero Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Habían oído eso? Es curioso, ¿no? Porque según eso usaron el nacimiento de Jesús para marcar la nueva era, pero Jesús nació 4 años antes. Parece que al fijar la fecha se equivocaron. Así que unos 1982 años antes,
hace unos 1982 años, que Jesús hizo su entrada triunfante a Jerusalén. Jesús entró montando un burro, o una cría de un burro, que era esta forma de entrar a Jerusalén era símbolo de una entrada triunfal y pacífica de un rey amado por su pueblo. Ya sabemos que a Jesús lo rechazaron, pero era símbolo de esto, entrando a la capital de su reino, donde iba a ser bienvenido por su pueblo. La multitud ciertamente le dio la bienvenida en ese domingo, y posiblemente una gran parte de esa misma multitud, unos días después, estaba gritando enfrente de Pilatos: crucifícalo. Sin embargo, en ese día en particular, la gente recibió a Jesús con gritos de alabanza y expresiones de adoración. Vamos a leer el pasaje en Juan 12, capítulo 12, versículo 12, dice: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando voz en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura: no temas, oh hija de Sión. Mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Juan dedica una muy buena parte de su evangelio a los últimos 6 días de la vida de Jesús. ¿Sí? En el capítulo 11 de Juan nos encontramos la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Y más al final del capítulo nos encontramos a María derramando el perfume sobre Jesús, y Jesús dice que es una preparación para su sepultura. Y en el capítulo 12, en el primer versículo dice: 6 días antes de la Pascua. ¿Sí? Juan tiene 21 capítulos. Desde el 12 hasta el 21, 10 capítulos son dedicados a los últimos 6 días del ministerio de Jesús sobre la tierra. En esos 6 días, en este capítulo en particular, Jesús predice qué tipo de muerte va a sufrir, que por cierto era una muerte que forzaría a Satanás a soltar el control sobre la muerte de todo el mundo. Una muerte que levantaría a Jesús en victoria sobre los horrores de la crucifixión y la tumba, y atraería gente de todo el mundo. Pero también aprovecha y reitera su modelo aleccionador para todos aquellos que quisieran seguirlo y para todos aquellos que quisieran ser conocidos como sus discípulos. Cuando leemos el Evangelio de Juan, constantemente Juan menciona una palabra o una frase corta sobre Jesús, y dice, se refiere a su hora, la hora de Jesús, que tiene que ver con el tiempo señalado cuando Jesús se iba a someter al sufrimiento y a la muerte por los pecados de la humanidad. Pero a través de esta humillación que Jesús habría de sufrir, extrañamente Jesús irradia la gloria de Dios hacia la humanidad. Y luego leemos a lo largo del capítulo más adelante que Dios habla, se oye una voz que parece un trueno y Dios glorifica su nombre. Pero no solamente lo hace a través del ministerio terrenal de Jesús, sino también a través de su muerte. Desde el principio del Evangelio, en el primer capítulo, Juan presagia esta realidad, y él dice en el versículo 14 del primer capítulo: hemos visto, otra traducción dice, hemos contemplado su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero igualmente sorprendente es encontrarnos a un Jesús tan humano. En el versículo 27 nos habla de que Jesús estaba angustiado. Dijo: ahora todo mi ser está angustiado. Completamente honesto, Jesús en su humanidad expresa esto
cuando comienza a sentir la agonía a la que estaba a punto de someterse. Cuando dice esto, nos expresa una imagen impresionante de alguien que es completamente abandonado por Dios en un momento de un dolor indecible e inexpresable, sabiendo que al final del día lo único verdaderamente importante es la gloria de Dios. Y otra vez, Jesús toma la oportunidad para enseñar a sus discípulos. Juan capítulo 12, versículo 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Las semillas, para poder reproducirse, deben de morir. Dentro de una semilla está la promesa de vida. Aun cuando para el mundo la muerte de Jesús pudiera aparentar como un desastre, en realidad cuando Jesús cae a tierra o es sepultado, por causa de eso Él puede levantar a sus seguidores y atraer muchos hijos a la gloria, como dice en Hebreos 2:10. Sin embargo, seguir a Jesús tiene un costo. El Evangelio, las buenas nuevas, el perdón es gratis, pero todavía tienen un costo. Muchos de los discípulos que caminaron con Jesús sufrieron ellos mismos unas muertes muy crueles, al grado que aquel historiador que se llama Tertuliano dijo que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Así que Jesús llama a sus discípulos a morir a ellos mismos para poder encontrar la esperanza viva en Cristo. Un hombre cristiano alemán que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, cuando habla sobre el discipulado, dice: Cristo, cuando llama a una persona, también le hace la oferta de venir y morir. Hablando de morir a sí mismo, de morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro orgullo. Una de las canciones que cantamos, que se llama Me Rindo, tiene una parte que dice que rindo mi orgullo, rindo mis sueños a ti. Y francamente es muy fácil y bonito cantarla, pero cuando enfrentamos la realidad de rendir delante de Dios nuestro orgullo y nuestros sueños para adoptarlos de Él, que son los mejores, generalmente enfrentamos una lucha interna. Nuestra misma naturaleza nos impulsa a luchar. La palabra final, la limpieza, vamos a leer en Marcos capítulo 11. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas en las que cambiaban dinero y los puestos de los que se vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Cada año, muchos judíos de Jerusalén, Judea y de otras partes del mundo viajaban largas distancias para adorar durante la época de la Pascua. Parte de la celebración de la Pascua era ofrecer un sacrificio de un cordero, pero las cualidades de ese cordero eran muy específicas. Tenía que ser un animal perfecto. Nada de pezuñas astilladas, nada de orificios o cortadas en la nariz, nada de orejas,
malas, nada de garrapatas, nada. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Como muchos de ellos viajaban distancias muy largas, donde si traían su ganado desde su tierra, el ganado podría sufrir problemas y al final del día llegar a Jerusalén y darse cuenta que no era digno para el sacrificio. Entonces surge la grandiosa idea de tener un mercado en Jerusalén, para que la gente que viene de fuera no tenga que preocuparse. Les estaban haciendo un gran favor. Sin embargo, lo estaban haciendo a costa de la adoración de los que no eran judíos. ¿Por qué? Porque pusieron su mercado y sus casas de cambio y todo eso en lo que se conocía de ese templo, el templo que construyó Herodes, se conocía como el atrio de los gentiles, que era el lugar donde los no judíos podían reunirse para adorar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Le quitan el valor y la importancia a la adoración de los que no eran judíos, eliminan esa parte y meten su mercado. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Jesús llega, se hace un azote, libera el ganado, vuelca las mesas de las casas de cambio, suelta las palomas y les prohíbe que hagan de la casa de Dios, del templo, un mercado, y les dice: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Posiblemente lo de ladrones dijo por sus transacciones tan injustas. Posiblemente lo dijo porque les habían robado a los gentiles el espacio de la adoración. Sin embargo, si leemos el Evangelio de Juan en el capítulo 2, nos damos cuenta que hay una limpieza del templo allá, en el capítulo 2. Todo parece indicar que hubo una primera limpieza al inicio del ministerio y que hubo una segunda limpieza al final del ministerio de Jesús, porque esta limpieza de la que leemos ahorita ocurre después de que Jesús entra o hace la entrada triunfal a Jerusalén. Es decir, ocurre el lunes después del Domingo de Ramos. Jesús se molesta, Jesús los llama ladrones. En aquella primera limpieza del templo, cuando él hace todo esto, los religiosos le dijeron: danos una señal de tu autoridad. Y la respuesta de Jesús fue muy peculiar, como siempre. Él dijo: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. No sé si han escuchado, pero el templo ese que construyó Herodes tomó más de 40 años en ser construido. Entonces la gente se burló de él. ¿Cómo vas a levantar este templo en 3 días? Pero Juan nos aclara allí mismo en el versículo 21 del capítulo 2 de Juan, que el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo, anticipando a la muerte que habría de sufrir por los pecados de la humanidad. En otras palabras, cuando Jesús murió, el templo, junto con todo su sistema, es decir, el sacerdocio, los sacrificios, la gloria del templo, etcétera, etcétera, todo eso murió con él. ¿Por qué? Porque Jesús mismo era el Cordero de Pascua, el sumo sacerdote y la presencia misma de la gloria del templo. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo que la cortina del templo se rasgó cuando Jesús murió, nos habla de que la barrera entre Dios y la humanidad se vino abajo, se deshizo para todo el mundo. Y fue en ese momento en el que se cumple la profecía y Jesús se convierte en casa de oración para todas las naciones. ¿Qué ocurre con eso? Ya no es necesario ir a Jerusalén para adorar.
Ya no hay diferencia entre adoradores judíos, gentiles, hombres, mujeres, esclavos, libres. Ya no hay. La adoración no se reserva para una sola persona o a una persona, a un solo lugar, perdón, sino a una persona que es Jesús, porque Jesús es el templo. Y es en Jesús donde nos podemos encontrar con Dios. Jesús no solo es nuestro Salvador, pero también es nuestro intercesor. Jesús es nuestra Pascua, es nuestro Cordero que quita los pecados del mundo. Jesús es de quien se dijo que llevaría muchos hijos a la gloria, hablando del resultado de su sacrificio. Jesús es la casa de oración para todas las naciones. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y por cumplir todas tus promesas y todos tus planes al pie de la letra, como siempre lo haces. Te damos gracias por abrir a través de tu cuerpo un camino nuevo y vivo que nos da acceso directo a la presencia del Padre, al perdón del Padre, a la vida nueva y al destino eterno que el Padre ha provisto para nosotros. Muchas gracias, Señor, por esta bendición y esta oportunidad de aprender, de escuchar tu palabra. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.